Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos aquí reunidos en ocasión de las jornadas Discusiones actuales en torno al derecho procesal y a la teoría del derecho, organizada por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y la Escuela Judicial María Angélica Barrera de este Poder Judicial de Tierra del Fuego. Para dar inicio a la actividad que nos reúne, escucharemos a la señora Fiscal Federal de Lomas de Zamora de la provincia de Buenos Aires, doctora Cecilia Patricia Cardona, y al doctor Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de esta actividad. Muchas gracias a Adriana, María, a los jueces del Superior Tribunal que nos invitaron y que organizaron con tanta precisión todo este evento. También muy honrada de compartir un panel con el doctor Vergara y por supuesto con mis colegas que ayer expusieron también. Bueno, en esta ponencia voy a presentar un problema sensible para el derecho procesal penal, que es la prueba de cargo obtenida del teléfono celular del acusado a través de la extracción forense de sus datos. Como todo problema de evidencia digital, trajo múltiples problemas para el procedimiento, que los podríamos enumerar en problemas constitucionales, dado que podría verse afectadas algunas garantías constitucionales, también problemas de regulación legal, porque, como bien decía ayer también Jesús en la presentación, los códigos no están preparados para poder procesar correctamente o gestionar correctamente este tipo de evidencia para poder incorporarla al proceso enmarcado en reglas claras de, por ejemplo, cómo obtener esa información, cómo procesarla y luego cómo finalmente incorporarla, producirla y valorarla, ¿no? También problemas operativos, se traducen problemas operativos porque generalmente los poderes judiciales, los ministerios públicos, tienen todavía algún desfasaje con el avance de la tecnología en cuanto a los sistemas que se necesitan informáticos para obtener correctamente esa información, para desbloquear los celulares, todos estos sistemas novedosos, bueno, ya no tan novedosos, pero que permiten obtener esa información, además de otros medios, cámaras, etcétera, es decir, todo lo que hoy nos trae la tecnología y que, por supuesto, que impacta en el procedimiento penal. Por eso, y como esto es muy casuístico por ahora, porque no tenemos todavía una jurisprudencia uniforme al respecto de este problema, voy a presentar un caso, que es un caso de una agresión sexual a una mujer en la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de ahí voy a enumerar cuáles fueron los problemas que se suscitaron en ese caso, cómo se resolvieron judicialmente en dos sentencias, la de la jueza de instrucción y la sentencia de Cámara, que resolvió los planteos de nulidad de la defensa. Luego en mi exposición voy a tratar de enumerar cuáles son los problemas que se presentan, es decir, entre ellos cuál es el objetivo del proceso penal, en primer lugar, después cómo se obtiene la prueba en casos de violencia contra las mujeres a razón de su género. Luego me voy a detener a analizar un poquito nada más la posible violación al nemo tenetur, a la garantía de la autoincriminación forzada, a la prohibición de autoincriminación forzada, la del derecho a la intimidad y con eso, bueno, vamos a tratar de cerrar el tema o dejarlo abierto para la discusión. Bueno, el caso que les comento es el caso de una mujer que se llamaba Andrea. Ella vivía en un edificio, en el mismo edificio vivía su exnovio, con el que todavía mantenía cierto trato. El exnovio la invita a comer, a cenar una noche, y luego de esa cena, junto con otro amigo que está en dos con ella, la invita a su departamento a tomar algo después de comer la pizza que había comido. Cuando llegan al departamento, él le ofrece
una bebida alcohólica para tomar, ya habían tomado cerveza en la pizzería, y ella a partir de ese momento pierde absolutamente el conocimiento, lo recupera recién a la mañana del día siguiente, y cuando recupera el conocimiento se encuentra en la cama de su exnovio sin ropa de la cintura para abajo, con él encima de ella penetrándola. Entonces, como puede, confundida como estaba en ese momento, logra salir del lugar con mucha dificultad, porque ella lo que contaba es que las piernas no le respondían, no podía caminar, no sabía qué le pasaba en el cuerpo. Así llegó a su departamento, que quedaba en el mismo edificio, y cuando llega al departamento se duerme, sin entender nada, se duerme hasta el otro día. Tenía un montón de cosas para hacer ese día, la estaban esperando para hacer un ensayo, porque ella era bailarina, también la estaba esperando la mamá para hacer un trámite. Bueno, no respondía el teléfono, recién el domingo a la noche puede contarle a la mamá más o menos lo que pasó. Ahí empieza a captar que efectivamente podía ser víctima de un delito, hasta ahí ella no se había dado cuenta de lo que había pasado, y observa que tenía muy irritada la zona genital y también la zona de la cola. Recién denuncia el jueves, porque fue a trabajar, lunes, martes, miércoles fue a trabajar, el jueves ella estaba muy mal, iba a denunciar a la OBD, el caso nos llega el viernes. Cuando llega el caso a la fiscalía, pedimos el allanamiento del domicilio con también el secuestro del celular del imputado, porque considerábamos que ahí podía haber prueba relevante, en tanto ellos, todo ese contacto, ese encuentro previo, y también cómo había sido el avance de la relación, nos podía dar una prueba de contexto de qué era lo que efectivamente había pasado ese día, si el encuentro se había producido, bueno, todo prueba que nos parecía relevante y que necesitábamos, por lo tanto, el secuestro de ese celular. Cuando se pidió el secuestro del celular, también se pidió que se le requiera al imputado, este es el kit de la cuestión del caso, que se le requiera al imputado, en el caso de tenerla, el aporte voluntario de la clave de desbloqueo de ese celular. La jueza hace lugar a esta solicitud, y lo que agrega ella es designa a la defensa pública en el mismo momento que ordena el allanamiento, en la misma resolución que ordena el allanamiento, la requisa personal de él, el secuestro del celular, y que le ordena a la policía en la misma resolución que le solicite el aporte voluntario de la clave, designa a la defensa, previamente notifica a la oficina de la Defensoría Pública en el mismo día del allanamiento, y a él, cuando le lee los derechos, le hacen saber quién era su defensora, con nombre y apellido, número de teléfono, le dijeron que se podía comunicar con la defensora en el momento de realizar el acto del allanamiento, y frente a dos testigos se produce todo el acontecimiento del procedimiento, donde él accede a entregar su patrón de desbloqueo. Era el patrón, vieron ese del dibujito, no era claro, era patrón de desbloqueo. Bueno, lo que sucede es que 3 meses después, cuando logramos obtener la información del celular, nos encontramos con la sorpresa que no esperábamos. Otro dato. Se consiguió bastante prueba, además de esta, que era, las declaraciones posteriores de las personas que compartían la vida de Andrea. Se encontró adentro de la casa también una botella de Coca-Cola que tenía adentro un líquido que se determinó que tenía burundanga adentro, que es una droga muy común para producir este efecto. Croquis de la casa, es decir, hay muchos datos de contexto que nos ayudaban para otorgarle mayor credibilidad al testimonio de la víctima. Después de 3 meses, cuando obtenemos entonces el dato de lo que había dentro del celular, nos encontramos con que había 4 videos grabados por él del momento de que la agredía sexualmente. Se filmaba así desde arriba y se escuchaba la televisión de fondo con diferentes programas en diferentes partes de la noche. Un video había sido a las 2 de la mañana, el otro había sido a las 4. Se la veía a ella en el video claramente inconsciente, con las piernas dormidas, para abajo, para arriba. El video era muy explícito, se veía perfectamente todo lo que había ocurrido.
fue durísimo después que ella se entere de que había un video, es decir, que fue el doble victimización, porque lo primero que hizo ella cuando nosotras le contamos que efectivamente había videos, para nosotros fue, la verdad que fue una alegría, es decir, para la Fiscalía tener esos videos fue, bueno, tenemos la prueba más fuerte que podíamos pensar en tener. Ella se lo tomó muy mal porque lo primero que nos preguntó es si ese video él lo había transmitido a otra persona, ¿no? Si ese video estaba solo en el celular o no, no lo sabemos. No sabemos si eso lo es. Entonces, la defensa cuando ve el dato, es decir, lo que se halló en el celular, por supuesto plantea la nulidad del procedimiento judicial y policial, y entre sus argumentos habla de la violación al Nemote Network, porque él sostiene que la clave constituyó un acto de autoincriminación forzada y también la violación a la intimidad. La defensa lo que dice es que el imputado había sido obligado a aportar la clave por el ambiente coercitivo en el que se produjo ese acontecimiento, que era en el marco de un allanamiento, ¿no? Entonces ahí, en un allanamiento, uno tiene como restringida, ¿no?, su libertad de alguna manera. Y por otro lado, que se violó la intimidad de su cliente porque, por supuesto, que adentro del celular, como todos sabemos, hay información confidencial, reservada, sensible y que dice la defensa, el Estado no tiene derecho a acceder a esa información. La Fiscalía contesta ese pedido de nulidad diciendo que, bueno, que el aporte de la clave había sido voluntario, que voluntario significa que el imputado podía negarse a dar la clave, pero él aceptó dar esa clave, y que la autoincriminación forzada lo que en realidad prohíbe es obligar al acusado a confesar su culpabilidad, no decir o hablar en el proceso penal, o a colaborar con el proceso penal en caso de que lo quiera. La jueza de instrucción rechaza, esta es una de las resoluciones, que si quieren se las puedo compartir a través de la escuela judicial, y la Cámara confirma esa resolución de la jueza hace todo un análisis con fallos sobre todo de tribunales de Estados Unidos que ya trabajaron mucho sobre esta cuestión de la información de los celulares. La diferencia con los casos de Estados Unidos que la jueza comenta en esa sentencia es que en esos fallos lo que se observa es que el caso concreto era un caso en el que la policía abre el celular, no con orden del juez, sino que la policía directamente abre el celular cuando detienen a la persona y si eso era una intromisión que violaba la Constitución de Estados Unidos o no. La Cámara, vuelvo al caso argentino, la Cámara confirma porque sostiene que el acusado comprendía la medida que se estaba llevando a cabo, que se tomaron todas las precauciones para que no se violara el derecho de defensa del acusado y que la requisitoria había sido voluntaria. Entonces este caso lo que nos abre la pregunta es, bueno, en primer lugar, ¿cuáles son los objetivos del proceso penal? Ayer algo de esto comentó Eugenio cuando explicaba que ese objetivo de la búsqueda de la verdad, que es un legado del modelo inquisitivo, de la búsqueda de la verdad real, es un objetivo realmente inalcanzable, que por eso hoy los nuevos códigos de procedimiento hablan de una verdad consensuada, también, como bien señalaba Jesús en la presentación, de un principio que está establecido en el artículo 22 del CPPF nuevo, que es el de que el proceso penal tiene que tender a solucionar el conflicto. Pero, a pesar de que en el 22 dice eso, el nuevo código también no deja de lado nunca la búsqueda de la verdad, porque en otros pasajes de ese mismo código establece esto como un objetivo, el de la búsqueda de la verdad. Pastor lo que sostiene con respecto a esto es que a lo único que puede aspirar el proceso penal es a una noción aproximativa de la verdad, ¿no? A una verdad como correspondencia. Esto también es un legado de Julio Mario.
¿Por qué? Porque los obstáculos para alcanzar la verdad, como sostiene también Serravairuz, están muy ligados a que primeramente hacemos un recorte del hecho. Todo el suceso que entra a la justicia nosotros lo recortamos y nos quedamos con cierta foto. Entonces, todos esos datos de alrededor también nos hace que no nos interese descubrir la verdad de todo el acontecimiento, ¿no? Sino solo de esa partecita que es la que el principio de legalidad nos manda a descubrir. También por los límites del conocimiento humano, es decir, no hay ninguna ciencia que pueda acceder a la verdad completa de cualquier tesis. Y por último, también el obstáculo que sí tenemos en el proceso penal, y que quizás otras ciencias no lo tienen, es que tenemos un sistema de garantías que está previsto para proteger al imputado de injerencias arbitrarias y que por lo tanto nos impide entonces que ese objetivo sea lo único que mueva el proceso penal. Mayra esto lo llama el programa racional de limitaciones, ¿no? Y lo que él sostiene, dice que es dual este programa, porque por un lado limita al poder penal del Estado para que, dice, el Estado no se convierta, el poder penal del Estado no se convierta en un instrumento de sometimiento político. Pero también dice que este sistema de garantías legitima al poder penal cuando es bien aplicado, porque una condena lograda respetando las garantías constitucionales va a ser una condena correcta, inobjetable en términos constitucionales. Entonces, en este escenario, pensando en este marco de estas garantías que están establecidas por el artículo 18 de la Constitución, en gran parte, sobre todo cuando habla, bueno, nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Ese proceso, esa palabra proceso, nos habla y nos remite a un proceso justo, ¿no? Cuando la Corte Interamericana habla del objetivo de conocer la verdad como también aspiración del proceso penal, dice que se debe ponderar siempre cuando estamos frente a una posible regla o a una posible exclusión probatoria por violación a las garantías, que esa violación a alguna garantía tiene que ser ponderada también con el objetivo de la búsqueda de la verdad. Esto lo dice en el caso García Prieto versus Salvador y también en Campo Algodonero. La consecuencia entonces de la violación de una garantía constitucional es la exclusión probatoria, es decir, no podemos acceder a esa prueba porque se obtuvo violando las garantías constitucionales. Y esto es lo que finalmente dice la defensa, ¿no? No se puede tener en cuenta la prueba de ese celular porque se obtuvo violando las garantías constitucionales. Voy a hacer ahora un pequeño paréntesis en esto para hablar de qué pasa con la recolección de la prueba en los casos de violencia contra las mujeres a razón de su género. Tenemos como mandato normativo, tanto proveniente de los tratados internacionales y también de la ley, de las leyes nacionales, que debemos investigar y juzgar con perspectiva de género. ¿Qué significa la perspectiva de género? Investigar y juzgar con perspectiva de género. Investigar con perspectiva de género implica o nos impone como obligación la de realizar investigaciones exhaustivas, eficaces, que tengan en cuenta el contexto, que analicen sin estereotipos la evidencia. ¿Por qué? Para evitar la impunidad. ¿Y por qué se piensa que esto es correcto? Como hablábamos ayer también en la ponencia de Federico, que cuando se juzga con estereotipos de género, eso afecta la imparcialidad y nos provoca generalmente decisiones incorrectas. Bueno, esto se da también con el objetivo de revertir una condición histórica de los casos de violencia contra las mujeres en razón de su género, que nos dan cuenta de que las víctimas descreen del sistema y ¿por qué? Porque el sistema no les cree, en primer lugar, ¿no? Entonces no denuncian, y además de no denunciar, muchas veces cuando denuncian sus
esta afirmación está demostrada empíricamente, más allá que, como decíamos, conversábamos con el doctor Vergara ayer, hay muchas denuncias que finalmente se demuestra que no son ciertas o que no son verdad. Esto no está en discusión, pero en general lo que demuestran los datos empíricos es que, estoy hablando de algunos estudios que hizo el Ministerio de Justicia en el año 2019 y también el Ministerio Público Fiscal de la Nación en otros momentos, el Ministerio de las Mujeres también. Voy a dar algunos datos nada más para reflejar esta afirmación. Este es un estudio del año 2019, como les decía recién, y nos marca que de todas las mujeres encuestadas, el 20% de las mujeres denuncia que sufrió o afirma que sufrió violencia. De esa cantidad de mujeres que sufrió violencia, el 80% no lo denunció. Y del 87% de las mujeres que dicen haber sufrido violencia sexual no lo denunció. Entonces, cuando se afirma quizás que se condena sin pruebas o que solo porque la víctima venga y denuncie que fue víctima de violencia de género, eso deriva necesariamente en una condena, estos datos ya lo empiezan a poner en duda, ¿no? esa afirmación. ¿Por qué? Porque ya tenemos un caudal enorme de casos que ni siquiera ingresan al sistema judicial. Pero además de las denuncias que ingresan al sistema judicial, solo el 15% de esas denuncias terminan en una condena. Es un número que ya lo hemos discutido con Federico cuando expuse este caso en el seminario el año pasado, y teníamos ahí una discusión con esa, ¿cómo se llama?, con esta estadística, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Bueno, porque, por supuesto, porque nuestro sistema está basado también en el principio de inocencia y porque la obligación de probar los casos tiene que alcanzar un contenido de evidencia que supere la duda razonable. Y para superar la duda razonable, entonces necesitamos pruebas, y muchas veces las pruebas no se obtienen. Por eso es que la obligación de investigar con perspectiva de género lo que impone es justamente buscar pruebas y no intentar condenar sin ellas. Y por supuesto esas pruebas obtenidas respetando las garantías constitucionales, controladas por la defensa, que nos permita obtener una decisión de calidad. Ahora, ¿qué sucede con los casos de violencia contra las mujeres en razón de su género? Que generalmente son hechos que suceden en espacios cerrados, sin testigos, sin prueba documental, ¿no? Sin evidencia física muchas veces. Es muy difícil entonces acceder a esa prueba necesaria para poder dar una respuesta a la víctima. A esto también se suma como obstáculo no solamente el contexto en el que ocurren generalmente estos casos, sino también que hay muchas estrategias de silenciamiento para anular la voluntad de la víctima. De hecho, en este caso que les estoy contando, durante todos los meses que duró la investigación, al imputado vivir en el mismo edificio le mandaba cartas por abajo de la puerta diciéndole: tenemos que hablar, a ver si me retiras la denuncia, me vas a acabar el trabajo, perdón, me vas a arruinar el trabajo. Esos eran para nosotras estrategias de silenciamiento de la víctima. Y por el otro lado también el otro obstáculo que nos encontramos cuando tenemos que procesar estos casos en la justicia es que estamos todos llenos de estereotipos de género, me refiero a los operadores judiciales. En el caso concreto se recolectó muchísimas pruebas, no solamente el testimonio de la víctima, sino también testimonios de terceras personas que vieron el estado en el que estaba Andrea, también informes periciales, evidencia física como la botella que les dije con el líquido y, por supuesto, la evidencia digital que es el meollo del caso. La defensa sostiene que se violó la garantía de la prohibición de autoincriminación. Pero ¿de qué se compone esta garantía? ¿Cuándo se ve afectada esa garantía? Bueno, Winter sostiene que se trata de una garantía que sirve para fortalecer la actividad defensiva del imputado. Mayer la entiende como un límite del poder estatal, como les decía
decía antes, y también, y la otra cara, que es la libertad que tiene el imputado de declarar cuando quiera o cuando lo considere oportuno, y también una garantía de no coacción, ni física ni moral. Y lo que prohíbe, en todo caso, es que se obligue al imputado a declarar, pero no prohíbe la confesión del acusado. La libertad, entonces, del acusado también comprende, a nuestro criterio, la voluntariedad de esa declaración. Me refiero a que la persona es incoercible en el procedimiento, pero no por eso está privada de hablar si quiere o de colaborar con el proceso penal. En el caso no se le exigió al imputado el aporte de la clave. Hay casos en los que sí se solicitó coercitivamente el aporte de la clave. En este caso no fue así y la intervención entonces fue, a nuestro criterio, voluntaria y colaborativa, y por lo tanto no está prohibida por esta garantía, a pesar de que se trató de un momento en el que se le pidió esa clave de ese entorno hostil, como podríamos llamar a un entorno de un allanamiento. Pero el entorno hostil por sí mismo no demuestra la coacción. Nanser, cuando escribió sobre el arrepentido, sobre el imputado colaborador, nos decía que presionar no es lo mismo que coaccionar. La coacción él la define como la de colocar a la víctima en una situación en la que o bien cede frente a lo que se le exige o paga un precio elevado por esa resistencia. En el caso hubo dos momentos. Un momento del allanamiento, que es un momento en el que no requiere la voluntariedad del acusado, es decir, el allanamiento se produce a pesar de la decisión en contra del dueño de casa. Y el otro momento es cuando se le hace la pregunta por el aporte del patrón de desbloqueo. Entonces, en ese momento, él estaba no solamente rodeado de garantías, sino que también con la posibilidad de acceder a su abogado defensor y también frente a dos testigos que daban cuenta de todo este procedimiento. Por lo tanto, si bien es una evidencia comunicativa en términos de otro autor, Hernán Blanco, que tiene un libro muy interesante y muy bueno sobre evidencia digital, es una evidencia comunicativa, eso no implica que necesariamente se constituya en un caso de autoincriminación forzada. El otro argumento de la defensa fue la violación al derecho a la intimidad. El ingreso al celular, por supuesto que contiene, como dije antes, información confidencial, privada, que debería estar exenta de la injerencia estatal. La palabra intimidad, que generalmente se la asocia también con la privacidad y se la utiliza como sinónimo, si bien no lo son, hay una relación de género y especie entre estos dos conceptos, se identifica con el principio de autonomía, ¿no? Carlos Lino sostiene que esa autonomía es la no intervención estatal en el plan de vida que cada uno elige. Y esa definición de autonomía y de intimidad es la visión tradicional de entender a la intimidad como un concepto unitario, ¿no? Que este concepto unitario nos dice que todos somos entonces autónomos porque tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Pero el concepto de intimidad, desde las teorías feministas, se lo observa desde otras dimensiones, desde múltiples dimensiones, dado el contexto de la capacidad de las personas que efectivamente deben ejercer esa autonomía y preservar su intimidad. Mackenzie habla de tres situaciones, tres dimensiones de este concepto: el de la autodeterminación, el del autogobierno y por último el de la autoautorización. Y sostiene que no puede haber vida gobernada si las opciones
de esa persona se encuentran francamente restringidas bajo el control, por ejemplo, de otras personas, de terceras personas. Por lo tanto, como para resumir esta parte, no quiero profundizar mucho, pero el feminismo lo que se replantea en todo caso es el significado de los conceptos de intimidad y privacidad. ¿Y por qué? Porque a partir del concepto de intimidad, la doctrina tradicional o la concepción tradicional dividió entre lo público y lo privado los diferentes momentos de ejercer este derecho a la intimidad. Y esto dio lugar que a partir de esta dicotomía entre lo público y lo privado se deje a las mujeres fuera del ámbito público y se deje al Estado fuera del ámbito privado. Entonces, las acciones ocurridas en la intimidad del hogar quedaban fuera de la intervención estatal. Y por eso es que desde el feminismo se sostiene que se confunden los significados de lo privado, porque en realidad operan siempre en perjuicio del grupo desventajado. Ahora, en el caso concreto, ¿hubo violación a la intimidad? ¿Cuándo? ¿Por qué el defensor dice que hubo violación a la intimidad? Bueno, muchos medios de prueba que utilizamos con mucha frecuencia en el proceso penal vulneran la intimidad de las personas. Ya el proceso penal en sí, como sostiene el pastor, es agraviante, es intrusivo en la vida de la persona, modifica la vida de los actores de un proceso penal. La intervención telefónica, los registros domiciliarios, las requisas personales, la apertura del celular, son todas medidas de prueba que generalmente vulneran la intimidad de las personas. Por lo tanto, esa injerencia podría ser inválida si no se respetan ciertas limitaciones, ¿no? Pero no están previas, están permitidas por la ley procesal. ¿Por qué? Porque no todos los derechos están regulados y están limitados en su aplicación, y por lo tanto algún derecho cede cuando existe entonces un interés mayor que esté justificado. ¿Y cuándo entonces va a ser tolerable la injerencia en la intimidad de las personas en el marco del proceso penal? Bueno, cuando se cumpla con las exigencias formales que están establecidas por la legislación procesal. También podemos ir como otro elemento que exista una orden de un juez o una jueza que autorice este tipo de injerencia, y también cuando exista proporcionalidad entre lo que se busca a partir de esa injerencia con las otras posibilidades que le da el procedimiento de obtenerla por otros medios menos invasivos que esa injerencia a la intimidad. Los problemas que trae puntualmente la apertura de un celular es que, por supuesto, que se puede reconstruir, como todos ustedes saben, la vida de una persona completa si se secuestra ese celular y se abre ese celular. Es mucho más gravosa hoy que entrar a la casa de cualquier persona. Si entran a la casa de cualquiera de ustedes no van a encontrar mucha información, pero en el celular sí. ¿Por qué? Porque en el celular podemos encontrar la geolocalización, dónde estuvimos, a qué páginas visitamos, las fotos que nos sacamos, los metadatos de la foto nos van a indicar los lugares exactos por donde estuvimos transitando, el mail, las aplicaciones de conversaciones de chat, las aplicaciones de redes sociales, a qué le dimos like, a qué no le dimos like, es decir, y así infinidad de información que, bien leída, nos aporta muchísimos elementos a los investigadores. En el caso se superó el test de proporcionalidad porque justamente ese era el medio utilizado por el imputado para comunicarse con la víctima. Y además porque podía existir otra prueba donde él haya contado, por ejemplo, el episodio a otras personas. No esperábamos encontrarnos, vuelvo a repetir, con esos videos. Por lo tanto, tampoco consideramos que hay una violación a la intimidad del imputado. Como para cerrar esta exposición, lo que vemos en definitiva es que la era digital, por supuesto, vino a revolucionar la vida de todos nosotros ya hace mucho tiempo,
Y esto tuvo un impacto enorme en el proceso penal, porque hoy para investigar cualquier delito se requiere acudir a la evidencia digital, una flagrancia con las videocámaras, con las cámaras en la calle, con información de videos, de fotos, de información en los celulares. Es decir, se trata de un insumo imprescindible, el de las computadoras, por supuesto, de la información que está en Internet. Entonces, se convirtió en un insumo imprescindible para cualquier investigación. Ya no hablamos de una específica forma de criminalidad, el cibercrimen, etcétera, donde generalmente suceden en esos espacios virtuales. Acceder entonces a la información contenida en el celular es también entonces un insumo imprescindible para ciertos procesos penales. Y entendemos que ese pedido de clave de desbloqueo no implica necesariamente la violación a una garantía, siempre que se respeten estas condiciones que marqué y sobre todo el derecho de defensa del acusado. Queda pendiente, creo, para discutir en alguna otra ocasión, por supuesto, la falta de regulación legal precisa de estos medios de prueba, tanto en el código actual, en el código de Tierra del Fuego también falta regulación en este sentido, y también en el CPPF. El CPPF se quedó a medio camino en esa regulación porque no resuelve, por ejemplo, el problema que les traigo hoy para discutir. Por supuesto que también el modo de obtención de la evidencia, la producción y la valoración son temas que también quedan por discutir, y sobre todo los deberes de prudencia de los funcionarios encargados de la manipulación y de la documentación y la presentación de esa información, porque adentro de un celular también hay información de terceras personas que pueden ver afectada su intimidad, justamente porque si bien se la abrimos a Cecilia Cardona, eso no significa que dentro del celular tenga información de muchísimas otras personas que pueden ver afectados sus derechos. La necesaria entonces preparación de los operadores judiciales es también un aspecto relevante a tener en cuenta para que podamos obtener una prueba confiable y que sirva para, por supuesto, tener y llegar a decisiones correctas y justas en el marco de un proceso penal. Muchas gracias. Le agradezco a Cecilia su exposición, sino además que me parece, por algo pensar, parece que generó el terreno para que la mía, la que hoy pienso decir, pueda dar ciertos elementos para, en fin, evaluar correctamente cuáles teorías del derecho corresponden usar. O sea, quiero poner la conferencia de ella en la mía. Es más, ya había un par de preguntas. Qué bueno sería, pero para escuchar la mía, digamos, a ver. Qué bueno sería, porque ella contó un caso que además lo vivió, contó honestamente, como no puede ser de otra manera, no Cecilia, como honestamente respecto al principio de legalidad, y contó que no fue una intromisión ilegítima en la, digamos, que vulneraba los derechos porque se le pidió permiso. Pero hagamos un ejercicio académico, porque lo interesante, bueno, el caso es muy interesante, pero ¿cuánto más interesante podría ser el caso si hubieran descubierto eso sin permiso? ¿Qué sucede? Bueno, vamos a ver. Lo cortés no agradecía a la gente de la invitación. Estoy muy agradecido, de verdad. Hemos sido atendidos de una manera magnífica. La gente de este lugar es muy hospitalaria. Ustedes son gente magnífica. Estar en el fin del mundo y hacer lo que ustedes hacen es realmente muy, muy encomiable. Y bueno, lo bueno de encontrarse con unos amigos, de encontrarme con otros, de muchos, muchos años, sigue siendo un privilegio. Así que muy agradecido por eso. Allí vamos. Para explicar su internación durante 5 años en el manicomio londinense de Bethlehem Royal Hospital,
en el siglo XVII, el dramaturgo inglés Nathaniel Lee resumió lo ocurrido con una frase que hoy sería un magnífico titular: me llamaron loco y yo les llamé locos, y entonces, maldita sea, me ganaron por mayoría. Permítanme ahora formular dos preguntas con las que aspiro se pueda reflexionar y en todo caso ir procesando el discurso que presentaré. Incluso también procesar el contrafáctico que produce al caso de Cecilia. Primeras dos preguntas. ¿Con cuál frase ustedes se sienten más amigos? ¿El fin justifica los medios? ¿O el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro? Y la segunda pregunta sería: ¿cuál de estas dos frases, así como las ideas contenidas en ellas, a ustedes les parece que suelen ser más utilizadas en las Cortes Constitucionales que hemos visto acá, con el conflicto de derechos, pero podríamos suponer en cualquier otra corte de cualquier naturaleza y competencia? Las decisiones judiciales, todas las decisiones, suelen contener criterios, digamos, que tienen en su centro, lo digo así muy rápidamente, razones que justifican o explican el porqué de las decisiones. Bueno, a la pregunta de qué se espera de ellas, bueno, las partes obviamente no ganar, no perder, pero bueno, desde un punto de vista neutral, digamos, teórico, académico, corresponde obviamente esperar algo más. De una decisión judicial se espera que sea fundada en derecho. No obstante, esto que acabo de decir, como afirmación, bueno, no es gran cosa, deja de ser, digamos, poco original y demasiado general, por ende simplista. Ello porque depende de qué se entiende por derecho. Todos estamos de acuerdo que hay un derecho, pero bueno, ¿qué se entiende? Es obvio que una concepción del derecho de corte impositivista es diferente de una naturalista, solo para mencionar, digamos así, dos extremos. Pero bueno, de una decisión se espera, creo yo, mínimamente que esa decisión judicial responda a una teoría del derecho que encuadre mínimamente con lo que llamamos estándares constitucionales. Esto supone a la vez que aceptemos las premisas elementales del Estado constitucional con división de poderes. No, división de poderes. No hace la ley, el otro aplica. El que la aplica no debe crearla. Mínimas. También se espera, digamos, como valor adicional, que las decisiones judiciales deban ser previsibles, pues eso hace desde luego a la seguridad jurídica. En este punto, mi tesis es que las decisiones judiciales deben exhibir una teoría del derecho consistente. Como mínimo, una sentencia no puede sostenerse con teorías de derecho contradictorias. Si el fundamento de una parte de la decisión es la ley, incluso si la base de la resolución judicial es la humana e imperfecta ley realizada por los hombres y mujeres que fueron elegidos democráticamente como representantes de la voluntad popular, en ese caso, bueno, evidentemente no podría servir de fundamento una decisión basada en la misma decisión, no sé, la ley divina. Eso sería absolutamente contradictorio. Nosotros leemos libros todo el tiempo que son contradictorios. Capítulo primero se apoya en la ley, porque la ley es la que le da la razón. Pero si esta no coincide, en el capítulo segundo, el derecho natural, el derecho de no sé quién, sirve de fundamento. Y eso se observa en los autores de mucha relevancia. Acá la mayoría son de derecho penal, ¿no? ¿Te entendido? Sí, dicen que sí, casi todos. Bueno, en otros gremios no hay tanta gente, de hecho, pero es un poco más consistente, pese a todo. Bueno, ¿qué voy a decir? Las decisiones judiciales realizan ineludiblemente la tarea de interpretar. No hay manera de aplicar una ley sin que previamente no se comprenda su alcance y contenido. Incluso una ley muy clara, clarísima, fácilmente comprensible, también debe interpretarse.
De allí, si me permiten, el equívoco del brocardo latino in claris non fit interpretatio debería reemplazarse por in claris facilis interpretatio. Digamos. Todo esto, bueno, muy simpático, si les parece, pero el problema es que el ordenamiento jurídico no es un corpus perfecto, armónico, coherente, que siempre da lugar a interpretaciones simples. Como toda obra humana, es un terreno con muchas imperfecciones y problemas. El derecho, lo sabemos todos, contiene las lagunas, las zonas de penumbra, cláusulas de escritura abierta, antinomias y un ramillete abundante de problemas para resolver. Bueno, me valdré ahora de la muy conocida y machacada diferencia entre las reglas y principios para compartir con ustedes un problema que veo yo de teoría del derecho, problema recurrentemente tratado en el derecho comparado y principalmente en las cortes constitucionales, donde se observan muchas tesis llamadas de razón práctica que se inscriben en el conocido o denominado principialismo, también, ¿por qué no?, poco claro y neoconstitucional. Me bajé el tono de voz para no herir susceptibilidades. Quiero ser respetuoso con los neoconstitucionalistas. Bueno, hay que ser respetuoso con las ideas, no con las personas, no con las ideas. A las ideas hay que darles duro. Las personas, todo bien, las queremos, pero las ideas hay que combatirlas, si es el caso. Veamos. Todos saben, suele denominarse reglas aquellas referencias incluidas en la ley o disposiciones normativas, bien sea explícita o implícitamente, en donde existe un supuesto derecho y una consecuencia jurídica clara. Así, las reglas admiten por esta razón normalmente una única medida de cumplimiento, pueden cumplirse o no cumplirse. Por eso es que se dice que son mandatos definitivos, del todo o de nada. La diferencia principal que tienen con los principios, estoy así repasando para entrar en calor, digamos, para continuar entrar en calor. La diferencia principal con los principios es la forma que se resuelven sus conflictos. Cuando las reglas son claras y los hechos resultan esclarecidos rápidamente, se configura la aplicación de la regla. Ahora bien, cuando hay una antinomia, es decir, cuando hay un conflicto normativo de reglas, para la resolución del conflicto suelen utilizarse los métodos tradicionales de interpretación: especialidad, ley especial deroga la general, jerarquía, superior deroga la inferior, temporalidad, es decir, los principios tradicionales de interpretación. En consecuencia, cuando el conflicto es de reglas y hay antinomias, el conflicto se resuelve de esa manera. En cambio, cuando se trata de principios, la cosa ya no resulta tan fácil, pues los principios no presentan obviamente una solución clara. Es que los principios se presentan, como dice nuestro amigo Working, como razones que van en una dirección, o como propone Alexi. Alexi lo conoce, ¿no? Roberto Alexi. Alexi es rockstar de casi todo Sudamérica, recibe honores, premios, bueno, uno de los autores más citados. Bueno, él los llama mandatos de optimización, en ambas concepciones. Bueno, en la de Working, original, y digamos en la de Alexi, se reconocen posiciones que responden a una idea, digamos, maximalista, en la cual los principios deberían realizarse en la mayor medida posible. La lógica del principio es distinta. El principio de igualdad, ¿cuánta igualdad? Lo que más se puede. ¿Cuánto respetamos los derechos del diputado? Lo más que podemos. Pero mire que hicimos todo lo que pudimos. En consecuencia, como los principios no presentan este supuesto hecho claro ni consecuencias definidas, no son reglas que disciplinan el caso, los principios aparecen como los grandes ordenadores acerca de cómo se resuelven los conflictos. Tal como lo estoy presentando, podría consensuarse que los principios tienden a ordenar o marcar el rumbo, aunque no está claro en qué medida. Entonces, bueno, cuando no hay reglas, suele decirse que son los principios los que establecen y fundamentan la teoría y por consiguiente la decisión. Un problema típico se dice que cuando no hay reglas y al mismo tiempo el conflicto ofrece dos principios que van en sentido contrario, la realización de un principio es incompatible con la realización del principio que va en sentido contrario.
En esos casos aparece la tesis de la ponderación, con la fórmula de peso de Alexis, que ha ganado tanto predicamento en todo el derecho mundial. La elección del principio que es ganador, recuerdan la ponderación, vamos bien hasta acá. La elección se vuelve bastante más dramática cuando hay que escoger dos principios de contenidos de mucha relevancia. La libertad de expresión versus la identidad de las personas, la libertad versus la seguridad, la garantía de defensa versus la averiguación de los delitos versus el derecho a la reputación. Bueno, ustedes pongan el contraprincipio que les parezca más oportuno. Es sencillo entender todo esto porque en definitiva, en el caso de toda regla, de alguna forma deriva de un principio, ahí cambian los problemas, las reglas derivan de los principios que los contienen y ahí aparece la idea de la reconducción del conflicto. Un conflicto de reglas podría derivarse, digamos, por distintas razones empíricas, que podrían utilizar, en una reconducción del conflicto y ya no tener un conflicto de reglas, que de pronto sería lo ordinario, reconducirlo en un conflicto de principios. Y el tema es que toda regla está normal y habitualmente contenida en un principio. Entonces ya escalamos, y ya no es un problema de un conflicto de reglas, sino de principios. No se puede seguir escalando. Podría no ser solamente el principio, podría ser una lucha entre el bien y el mal, que al final es los buenos contra los malos. Digamos que el juicio de ponderación, permítanme decirlo otra vez, o resumirlo, es un juicio de valor comparativo. Se compara el grado de importancia de la realización de un principio, así como el grado de afectación, interferencia y satisfacción del otro principio. Entonces, la mayor interferencia o afectación de un principio estaría justificada por la mayor satisfacción que se le otorga al otro principio. Tal como se ve, se trata de una fórmula económica. Costos y beneficios, muy simple. Problemas. Vamos a los problemas. No está claro que este mecanismo promueva la estabilidad de las decisiones. Porque lo que hoy son fines, mañana podrían ser medios. En efecto, las decisiones pueden volverse inestables con la consiguiente inseguridad que eso supone. Ni que decir de la versión más parasitaria de la ponderación, que sería el decisionismo. Hoy decimos blanco, mañana decimos negro, lo que traduce en lo que podríamos llamar demagogia judicial, ¿no? Si es el caso de los jueces. Mejor demagogia que populismo, ¿no? Tiene menos connotaciones que puedan significar lo mismo. Pero demagogia es una palabra que tiene connotación negativa. La demagogia sí, no hablar de la demagogia, hablar del populismo es complejo. De algún modo, este tipo de criterios promueven o delegan al juez o jueza toda la decisión. Digamos que hay una sobreestimación de la figura del magistrado o magistrada, que se convierte en una especie de Hércules o de Wonder Woman. ¡Qué maravilla! Sucede que estos superhéroes, por algún motivo, desean ponerse al hombro las injusticias del sistema. A ellos, a los héroes, Hércules, Wonder Woman, les tocaría, según esta doctrina, establecer cuáles principios deberían realizarse y cuáles principios deberían sacrificarse. Hay más, digamos, una mirada de psicología subjetiva, incluso exhibiendo tintes relativamente egoístas, indicaría o podría indicar una cierta comodidad en apoyar esta manera de resolver los conflictos, digo, ponderando. Pues, al fin y al cabo, la manera más cómoda de no quedar atado a ninguna decisión es ponderando. Lo que era importante ayer puede serlo hoy. La comodidad es un aspecto del alma humana muy relevante. En este sentido, nada más cómodo y tranquilizador que reservarse el derecho de decidir cómo hacerlo, y en un sentido racionalmente egoísta, en el lugar de estar atado a un criterio previamente establecido y decidido. ¿Acaso no hay mayor tranquilidad que contar con la posibilidad de establecer un principio dirimente caso por caso? Cuidado, no estoy pregonando
el opuesto, o sea, aquel criterio que postula la aplicación robotizada de la ley, esa tontería, que es prohibido, permitido entrar con animales y vengo con un oso. Eso es me refiero, el ejemplo paradigmático, con otros argumentos, tiene, está diciendo, aversión por la interpretación. Pudo haber sido la conocida doctrina de la exégesis, bueno, sería la peor versión de la exégesis, el ejemplo que nunca fue en realidad así. La exégesis no fue la exégesis me refiero al calor de la sanción del Código Civil francés de 1804, pues se hablaba de una cosa estructurada, pero bueno, no fue un movimiento tan uniforme. Había razones de corte político muy interesantes por las cuales no se le delegaba a los jueces la posibilidad de que ellos modifiquen la voluntad popular, o más bien la clase al servicio de la cual había sido dictada las normas. Pero bueno, eso es una historia muy interesante. Bueno, ahora, como ven, igual que Oscar Wilde, como nos refrescamos ayer con mi amigo Eugenio, digamos, yo soy también de los que se resiste a todo menos a la tentación. Por eso quiero recordar una anécdota de Michel de Montaigne. Bueno, es un gran ensayista increíble, ¿no? En sus ensayos antológicos, miren esta cita, que la suele hacer regularmente Andrés Roger, me copié y la fui a buscar enseguida. He oído hablar de un juez que allí, donde encontraba un conflicto difícil entre Bártolo y Baldo, eran los grandes juristas del siglo de la Edad Media, Bártolo Baldo y Saxo, de Baldo de Saxo Ferrata, el nombre completo, y alguna materia agitada por muchas contradicciones, ponía en el margen ese juez, ¿no? Cuestión para el amigo. Es decir, que la verdad estaba tan enmarañada y era tan debatida que en una causa así se podía favorecer a la parte que se le antojara. Fin de la cita. Luego, segunda cita. Solo decía Montaigne, solo por falta de ingenio y destreza, esa cita no la ponía en todas partes. La de cuestión para la vida. Es que los abogados, los jueces y juezas de nuestro tiempo encuentran en todas las causas suficientes aspectos para acomodarlos a su antojo o a sus amigos, si fuera el caso, si los tuvieran. En una ciencia tan infinita que depende de la autoridad de tantas opiniones y de un objeto tan arbitrario, a veces es imposible que nos surja una extrema confusión de los juicios. Fin de así. No era mío, lo estaba leyendo. La justificación del criterio de la ponderación aparece entonces, como la única salida cuando no hay reglas que disciplinan el caso. Ante esa situación solo quedaría ponderar sobre santos fines y medios. 2. Cuando existen dos principios que estén en igualdad de condiciones, ejemplo típico, libertad de prensa versus honor o dignidad de la persona. En ambas situaciones se dice la ponderación está justificada. Sin embargo, existen patologías asociadas. Siempre será posible, ya lo mencioné, siempre será posible reconducir el conflicto de reglas al principio, pues siempre estos contienen niveles de suficiente generalidad respecto de la cual es posible hacer o derivar las reglas. Por lo tanto, siempre habrá principios que estén jerárquicamente por encima de las reglas. Ello facilitaría y autorizaría que cualquier principio termine derrotando las reglas que de otro modo deberían aplicarse. Y como estos principios están gobernados por una teoría del derecho no necesariamente fundada en la ley, podrían aparecer interpretaciones de teoría crítica o de derecho alternativo que tenderían naturalmente a gobernar la decisión. Piénsese en las importantísimas situaciones en donde quedan atrás los principios o se destacan los principios en situaciones de vulnerabilidad, donde aparece el valor de la vida, la dignidad, siempre es posible. Es decir, todos estos valores con los cuales están informados los principios, por relevantes y trascendentales que sean, eso no se duda,
podrían imponerse paradójicamente con otros principios igualmente importantes o respaldados por los mismos valores. No es que esté mal o que sea necesaria la presencia de patologías descritas, pero tómenme, por favor, tómenme, que esta manera de resolver los conflictos ponderando exclusivamente es entrar a un lugar, bueno, con un final abierto, digamos. Bueno, y ahora sí, ¿cuál sería alguna teoría o doctrina que nos permitiría legítimamente, con solvencia, salir de la ponderación? Bueno, yo voy a proponer una tesis de contenido deontológico, no en el sentido ético, sino en el sentido de la vida. Existe en este universo otra perspectiva opuesta, casi lo digo totalmente opuesta a lo que sería el consecuencialismo. No me refiero a su aplicación que propone sin más la filosofía ética, como dije recién, en donde el espacio de la disputa tiene, digamos, un recorrido mucho más empedrado de dificultades. Si soy utilitarista o si soy deontologista en el plano ético. De eso no estoy hablando. Pretendo trasladar esas ideas al derecho y a su aplicación. Estoy tratando de criticar y superar la idea del consecuencialismo asociada a la teoría de la comunicación al terreno de lo jurídico. Esta es mi tesis que ahora presento, digamos, muy sucintamente. Y bueno, tiene que ver con una perspectiva kantiana, obviamente, de corte deontológico, que pretende ubicar razones decisivas que den lugar a la resolución del caso. No se trata de encontrar razones que privilegien ciertos fines, sacrificando los medios, sino de aplicar criterios, reglas, desarrollo de las reglas, que apaguen las razones opuestas. Pero tal aplicación no debe producirse porque su realización produce más beneficios, sino porque contiene las razones que, como decía Kant, dominan el campo. La metáfora del campo de Kant sugiere que aquella razón más débil no ocupa ningún lugar en el campo, ni bueno ni malo, no tiene lugar. Qué lindo que es esto, pero no se aplica, no corresponde. No se trata, repito, ¿no?, de adecuar medios con fines, sino de aplicar esa razón directamente al supuesto de hecho concreto, sin necesidad de asumir una ambigüedad derivada de dos posibles razones o soluciones al caso. En consecuencia, voy netamente cerrado. Postulo que se trata de producir un argumento de adecuación que muestre que la decisión se ajusta al caso, a la luz del sistema de derecho propuesto. Para ello es necesario establecer el contenido y el alcance de cada derecho, porque una vez establecido cuál es ese derecho, no habría disputa, o se aplica o no se aplica. Si el derecho de investigar ciertos delitos, pensando, sí, me habilita a hacer esas cosas, no hay ninguna duda, se pueden utilizar. No vulnera ningún principio de inocencia porque hay un derecho que se aplica. No hay esa supuesta, digamos, contradicción. Se viola el derecho de intimidad. ¿Qué derecho de intimidad? No hay ningún derecho de intimidad a no mostrar el celular si hay una orden judicial. Entonces no estoy sacrificando un derecho de la intimidad, porque simplemente no hay derecho a esa intimidad. ¿Hay intimidad importante? Sí. Cuando hay derecho de realizarla, no cuando no hay derecho. Entonces la posibilidad de, digamos, comprender cuál es el alcance y contenido de cada derecho me permite saber cuál es el terreno de su aplicación. Y si esto lo logro, pero no, si esto se logra razonablemente, borra el proceso. Si esto se logra legítimamente, bueno, se aplica ese derecho y se terminó. Puedo abusar. En realidad es entrar en calor. Ahora empezaría el curso. Ahora yo empezaría el curso con ejemplos. Y Cecilia me encantó. El contrafacto me encantó. Bueno, perdón, cerrando, ¿no? O sea, la tentación. El caso Gürtel fue muy similar. Pero ahí no había ningún derecho a mirar los celulares de los defensores. No hay derecho. Y si no lo hay, no lo hay. O sea, se terminó, digamos. Entonces, voy cerrando. Una tesis que explique, miren cómo lo repito, ya a veces repitiendo, afirma sus ideas y pretende, digamos, adherir, busco adherentes, no cómplices, adherentes.
Una teoría que explica el alcance y contenido y desarrollo de los derechos facilita su aplicación. Si esto se comprende, los supuestos derechos son más adaptables a los derechos que pretenden realizarse. ¿Se entendió, no? Repito. Una teoría que explica el alcance y contenido del derecho y desarrollo de derechos facilita su aplicación. Si esto se comprende, los supuestos de hecho, caso, son más adaptables a los derechos que pretenden realizarse. Digamos, realizo, bueno, la suscripción, digamos, de una manera más eficiente, mejor. Aquí cuenta obviamente la dogmática. Se trata de proponer una interpretación con una buena argumentación que otorgue legitimidad y consenso al resultado que se alcanza. Una teoría plausible del desarrollo de los derechos aspira a contar con más reglas que principios, respondiendo a las preguntas iniciales. ¿Qué le gusta más, un derecho de reglas o principios? Una teoría plausible del desarrollo de los derechos aspira a contar con más reglas que principios, por la sencilla razón de que su aplicación tiene metodológicamente mayor claridad y previsibilidad. Si bien esta afirmación puede ser catalogada de abstracta, bueno, aún así es obvio que un ordenamiento con reglas es preferible a otro repleto de principios indeterminados que, aunque sean maravillosos, nunca alcanzan a resolver por sí mismos los problemas de cada conflicto. Entonces, la aplicación de una regla cuando está legalmente establecida o inequívocamente derivada es lo que da mayor garantía. La aplicación de un principio, entendido como ese mandato abierto, en donde cada juez debe decidir, ofrece, tómenmelo, una cierta inseguridad. Como soy partidario de la teoría del derecho aplicada, esta es una conclusión, y no tanto de una teoría sin anclaje en la práctica, sería interesante, digamos, pasar por los tamices de los casos concretos, tanto como el que hizo Cecilia, que nos ilustró y con el también. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver preguntas, inquietudes, comentarios. Ok. Consulta a los dos, ¿no? Porque digamos, el caso terminó siendo, digamos, tema de discusión. La pregunta es, primero para ver la cuestión es cuál era la garantía o el principio ahí en juego en el caso, porque yo siempre tengo la sensación que no es un problema tanto de autoincriminación, sino de, digamos, juego limpio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como le decía, el fair trial. Sí, que el Estado te va a utilizar una información, pero vos sabés que la estás entregando para eso, ¿no? Porque esta discusión con el nemo tenetur también se da con las pericias psiquiátricas, ¿no? En un proceso hace una pericia psiquiátrica y la persona que se la hacen puede no saber que eso puede ser utilizado en su contra y que el que está entrevistándolo no lo hace como paciente, sino como, en definitiva, un objeto para ver que si tiene algún tipo de patología. Y eso es lo que a mí me parece, si no es esto, ¿no? Y en línea, ¿no?, con lo que decía Leandro, el año pasado cuando vino Satzger, un profesor alemán que estuvo en la facultad, se discutía ya también este tema. Y a mí lo que me llamó la atención, y que quizás esté en el trasfondo de toda esta discusión, que él trajo unas sentencias francesas, de Holanda también, que en Francia no dan la información del celular es un delito, lo meten en cana, tipo, si dame datos y lo avalaron constitucionalmente. Él lo que terminó diciendo era que definir el caso, si se le podía pedir los datos a la persona imputada del celular, era una cuestión que estaba remitida al legislador. Y lo que el legislador decidiera, eso quedaba en un margen de decisión. Y yendo un poco a lo Leandro, acá no habría que pensar, por un lado, revalorizar el papel del legislador, que yo creo que en nuestro sistema al menos está muy, digamos, devaluado, por decirlo de algún modo, y
volviendo a la pregunta de ayer que se había planteado, ¿qué opinan ustedes sobre cierta uniformidad de la jurisprudencia? Porque yo creo que eso también facilita, ¿no? Porque el gran problema es que cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Con el tema de los principios, el neoconstitucionalismo, ¿no? Y es una tentación muy grande para el que decide, porque uno termina diciendo, yo soy hincha de River, entonces esto tiene que ser de esta manera. Bueno, esas son las preguntas. Sí, lo que señala Sattler en su exposición es el caso del desbloqueo del celular de manera coercitiva, pero establecido en reglas. Él dice que si el legislador lo regula de esa manera, no hay ningún conflicto y por lo tanto se puede proceder de ese modo. Pero nosotros no tenemos esa regla en nuestra ley procesal, es decir, no la tenemos descubierta, la tenemos tan clara, no tenemos una regla que nos diga que efectivamente eso se puede hacer. Lo que sí dice la regla es que podemos acceder a la información de ese celular, lo dice cómo, y no el vallado que le pone la persona, porque justamente la clave está para que no se descubra lo que tenemos adentro del celular. Como decía un amigo, antes me secuestran el celular, lo tiro al riachuelo por tal de que no aparezca en ningún lado la información que tengo adentro del celular. Entonces, bueno, acá no tenemos esa regla. Y coincido con vos, Eugenio, en el sentido de que sí, es una cuestión también de esto, del juego limpio en el proceso penal. Creo que si se expone claramente cuál es el pedido siempre está detrás también este manto de que no se puede nunca preguntarle al imputado absolutamente nada, ni que el imputado no pueda decir nada, y por lo tanto toda esa carga de la prueba es de la Fiscalía y el imputado se tiene que quedar quieto, callado y nunca escucharlo en el proceso penal. Eso hoy lo vamos a tener que estudiar o lo vamos a tener que trabajar en el marco de un nuevo diseño de un sistema procesal que tiene muchas connotaciones de un sistema procesal acusatorio al estilo norteamericano, que justamente la regla número 1 de la investigación es escuchar al imputado y preguntarle al imputado, sentarlo, entrevistarlo y preguntarle. Es decir, eso nosotros en nuestro sistema no lo tenemos. Y además de eso tenemos otro escollo también, no sé si se llama escollo, pero sí esta presencia activa de la víctima, como también mencionábamos ayer, que también es algo completamente novedoso y que no existe en el derecho procesal estadounidense. Es decir, la víctima no puede ser querellante, a la víctima la representa el fiscal y punto. No se les ocurre la posibilidad siquiera remota de que la víctima tenga esa facultad de, por ejemplo, continuar la acusación de manera privada. Entonces, por supuesto, en esta mezcla de sistemas procesales pasan estos monstruos muchas veces que después terminan sin darnos una solución correcta a los problemas, pero creo que en el caso que planteas de que se trate de un juego limpio, bueno, efectivamente ese es el problema. Pasa que la cuestión en el caso se presentó como un caso de autoincriminación forzada y bueno, por eso se resolvió de ese modo. Es decir, y además el defensor hasta ese momento que vio los videos no se había quejado de ningún procedimiento, ¿no? Es decir, ahí recién saltó con el pedido. Bueno, no sé si respondí mucho a lo que planteabas. Y yo te quería hacer una pregunta también. ¿No hay una ponderación también igual en el momento de buscar el derecho correcto? Está bien. Tenemos que ponernos de acuerdo terminológicamente. La palabra ponderar es calcular, evaluar, sopesar, tiene muchas ideas, pero la voz ponderación a la que yo, digamos, no me referí tan simpáticamente o la connoté con algún contenido negativo, estaba asociado a relativizar o derrotar reglas que deberían aplicarse de no ser por esa ponderación. Desde luego, el margen de discreción que ofrece la ley está claro, y eso, bueno, ponderar, sí, desde ese punto de vista no hay duda que ponderar. El problema de la ponderación es cuando se utiliza precisamente para hacer esas reconducciones de las que hablaba, en las que relativizamos determinadas aplicaciones, las nos olvidamos a cosas
no tan sencillas de entender, o sea, son razones es razón práctica, que pretende aplicar razonabilidad, y bueno, y esa es otra manera de comprender lo que es el derecho. Cuando ayer Federico hablaba muy bien de independencia, y yo, mi observación, digamos, ya estaba preparando mi charla de hoy, digamos, ¿cuál es la idea de independencia? Bueno, ¿qué idea de derecho tenemos? ¿Y cuál es más compatible con el sistema que, bueno, hemos todos consensuado, el sistema constitucional de derecho, la división de poderes, Estado constitucional, etcétera, etcétera? Bueno, ¿cuál es la más compatible? ¿Qué idea de derecho tenemos? Si reconocemos que hay derechos más allá de ciertas reglas, o de ciertas normas, o de ciertas, bueno, posturas de los antipositivistas, bueno, claramente la respuesta a la ponderación va a estar por ahí. Y eso tiene que ver con, bueno, con una idea del derecho. Digamos, quien admite que, o sea, quien cree que el derecho es algo distinto a lo que es para, o debería ser, para otras ideas, estamos en otro canal, digamos. Es como decían, si viene un alumno en una clase de física y le pregunta a qué temperatura hierve el agua y le dice hierve a 20 grados, está mal, lo tiene que probar. Y si bien insiste, lo tiene que volver a probar. Y si pretende mostrarme algo, tiene que echarse el curso, más o menos. O sea, ¿no? Porque contradice una base objetiva. Bueno, los que ven a la moral como algo objetivo, bueno, tienen legítimamente esa creencia y ese problema. Si para ellos el derecho tiene un determinado contenido, no tolera, como el profesor de química no toleraba al alumno que pretendía justificar su posición, no se tolera moralmente algo, y bueno, ¿y cuál es la vía de escape o la vía justificativa articulada en la teoría de ponderación? Bueno, relativizar los derechos aplicados, reglamentados en una norma y reconducir el conflicto. Y esto es buenísimo en un punto, porque uno está muy cómodo, como decía recién, o sea, uno está como liberado de estar sometido a su... Yo soy sincero, si yo tuviera... me parecería... ¿Qué querés? ¿A qué querés someterte? ¿A ninguna regla? A ninguna. ¿Pero por qué? Porque es más cómodo, me permite hacer una cosa hoy, mañana otra, digamos. Esa versatilidad es magnífica, pero por otro lado no es tan compatible con el sistema de derechos. Y Eugenio había preguntado, ahora sí, había preguntado también sobre fallos plenarios, ¿no? ¿Algo así? No, si la jurisprudencia... si la uniformidad de la jurisprudencia. Y es una fuente social del derecho, ¿no? En una medida. Y si es doctrina obligatoria, es doctrina obligatoria. Digamos, si tiene el rango de ley, en algún punto hay que respetarlo. No cumplir con el presente es muy complicado. Muy complicado. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una ley de precedente de una manera tan establecida como la jurisprudencia norteamericana. Entonces muchas veces, incluso cuando discuten temas tremendos, no sé, la enmienda segunda, el uso de armas, vieron esas discusiones, si se permite o no usar armas, parte de las decisiones de la mayoría, o todos ustedes lo deben saber, que está permitido el uso de armas, basada en la segunda enmienda, que es cuando se permitía armar a las milicias, una interpretación de los mecanismos de intenciones, muy descontextual, pero bueno. El argumento de la mayoría no era tanto que eso era descontextuado, que no tenía nada que ver la milicia con las armas, sino que eso violaba el precedente. Ese era el argumento. Era curioso, o sea, muy fuerte. Luis. Dos cosas para aclaración. Por un lado, arranco con Leandro. A mí me hace acordar un poco a lo que dice Guastini sobre el tema del enunciado normativo y que no hay norma hasta que uno no la interpreta, ¿no? Es decir, de alguna forma. Y lo peligroso de la ponderación, en este momento coincido, me parece que está en esta suerte de idea de que todos podemos encontrar la justicia en algún lado y nos olvidamos que el legislador en teoría pondera. También el legislador pondera y no somos solo los jueces los que ponderamos. Entonces, cuando se entra en este terreno de que los jueces salvajemente empezamos a ponderar y ya ni siquiera declaramos inconstitucionalidades, sino que dejamos de aplicar la ley, como ha habido ahora últimamente algunos fallos, me parece que se complica más. Y un poco también preguntarte qué pensás de esto, digo, porque
inclusive si uno se atiene al naturalismo más a rajatabla de Santo Tomás o tal vez de Radbruch discutiendo si era o no naturalista, ellos decían, bueno, salvo que sea una injusticia manifiesta, que se cumpla la ley, ¿no? Esta idea de no vamos a dejar de cumplir la ley, porque la ley es la regla y es lo que nos permite vivir en orden. Ahora, en nombre de estos principios, ahora directamente ni siquiera se declara la inconstitucionalidad, se deja de aplicar. Un poco a ver qué pensabas de esto. Y para Cecilia, yo no puedo discutir el caso porque no lo conozco. Me preguntaba esto, ¿no? Vinculado con esto que plantea Eugenio de la lealtad. Dos cosas. Me parecía, y no entiendo, me parecía absolutamente irrelevante que lo hubieran notificado al defensor público. O sea, meten a los defensores públicos en un brete que no entiendo, porque el defensor público no hubiera hacer nada con allanamiento. En todo caso, además, primero preguntemos al imputado si quiere designar un defensor. Y que venga el defensor y lo asesore cuando le hacen las preguntas. Me preguntaba esto en orden al tema de la lealtad. Había no me acuerdo ahora cuál es de los fallos de la Corte que invalida un allanamiento, dice el tipo dio el consentimiento, pero le explicaron que se podía resistir, le explicaron bien que se podía resistir, le explicaron bien que todo lo que encontraron ahí adentro iba a estar en contra de sus intereses. Y eso me parece que es el tema de la lealtad. Porque más allá de las malas prácticas, ¿no? Del policía que le dice por atrás, decí cuál es la clave que te conviene, porque si no es peor, ¿no? Digo, estas cosas que a veces pasan y que uno se entere y dice, bueno, es prácticas deleznables. Entonces, por un lado esto, ¿qué le suma que el defensor público haya sido notificado? A mí me hacía ruido esto. Y por otro lado, lo que más ruido me hace es cuál era la urgencia de destrabarlo en ese momento. Porque por ahí los técnicos podían destrabarlo. Y tenés una fuente independiente y no te metes en este embrollo de tener que discutir si lo hicieron declarar contra sí mismo o no. Por ahí era uno de los teléfonos que no se podía abrir de ninguna forma. Pero digo, educando a la policía en esto, me parece que por ahí era un poco más sencillo. Bueno, no sé, no conozco el caso. No, pero esas apreciaciones son muy correctas, porque también en el seminario del pastor me hicieron las mismas observaciones, ¿no? En primer lugar, esto de, bueno, ese derecho de defensa parecía medio figurado en ese momento y muy difícil de practicar, ¿no? De ejecutarlo por parte de él. Y esta pregunta, que me parece que en ese momento también me la hizo Fede ese día, perdón, me olvidé lo que iba a decir, pero esa pregunta que él me hizo que me hiciste recién, de cuándo, es decir, si él podía entender que se podía negar, si le dijeron concretamente, mire, usted puede darnos la clave o no puede darnos la clave. Eso no está claro en el acta, si se lo dijeron así en esos términos, es decir, usted puede negarse a dar la clave. Era el kit de la cuestión, ¿no? Era el kit de la cuestión. Lo que se interpretó es que lo que decía el acta era que si él aceptaba, se le pregunta y se le consulta si él acepta voluntariamente entregar la clave. Entonces, de la palabra voluntario, el entendimiento común es que si es voluntario es que puede negarse, ¿no? Que puede negarse. Esa es la deducción que hicimos nosotros. Quizás en términos de lealtad procesal, no sé si es muy opinable, ¿no? Esa interpretación. Eso por un lado, y por el otro, el tema de si efectivamente podía haber un curso causal independiente, es decir, si nosotros podíamos acceder a esa información. En ese momento, cuando se obtuvo el celular, ya con el dato de qué tipo de celular es, si es un Samsung, si es un J, si es un A, si es todo eso, es decir, ya hay una lista de celulares que se pueden abrir con el sistema UFED o con el Celebrate de manera desbloqueando la clave celular. Los problemas ahí son operativos, porque el desbloqueo del celular a través de ese sistema de UFED Premium cuesta muy caro al Estado, muy costoso para el Estado, y por lo tanto
lo que se evita con la entrega de la clave es hacer todo ese procedimiento. En el momento se hace porque, es decir, por esas dos razones. Primero, por la razón operativa, que es muy discutible, y también porque hay muchos celulares que no se pueden definitivamente después abrir, ¿no? Porque la máquina no lo sabe, es falible el sistema. Es decir, tenemos casos muy relevantes en donde el celular, claro, en el narcotráfico, por supuesto que generalmente tienen un iPhone modelo 18 y por lo tanto es imposible abrirlo porque siempre la tecnología viene más avanzada, la de las medidas de seguridad en la que tanto invierten las empresas de telefonía, justamente para evitar que la intromisión en sus celulares, ¿no? Es una de las políticas por las cuales ellos suman clientes. Los clientes los que más compran celulares tienen este lema, ¿no? De, bueno, cuanto más seguro es el celular, más lo pago y por eso tienen mayor demanda. Así que sí, efectivamente había un curso causal independiente. En el caso se mostró que se demostró que ese celular podía ser abierto sin que necesariamente él diera la clave, y fue un argumento secundario que utilizamos tanto las partes como el tribunal para rechazar entonces la utilización. Para decir, podríamos haber llegado igual a la información sin que él nos diera la clave. Bueno, lo que dijiste, Luis, si ponderan los legisladores, No, sí. no, yo creo que ponderan, pero lo que me preguntaba era esta tendencia a no aplicar, a declarar inaplicable una ley, que incluso lo ha hecho la Corte, sin declarar la inconstitucionalidad. La Corte en algunos fallos ha, digamos, transcrito los argumentos de la ponderación textuales, casi lo de la ley. Es más, el Código Civil tiene un par el nuevo Código Civil Comercial tiene un par de referencias casi relativamente explícitas a leyes.